¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta noche hermosa donde podemos acercarnos al Señor por medio de la alabanza y ahora por medio de su palabra. Y quiero invitar a todos para que estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Es hermoso cuando podemos conectarnos por medio de su Espíritu Santo con Dios. Y en las ocasiones en las que me ha tocado compartir la palabra, hemos estado hablando acerca de la adoración, esa adoración que abre puertas. Y en este caso quiero enfatizar cómo la puerta que se abre es llegar hacia el altar de Dios y entender un poquito acerca de lo que sucede cuando nosotros adoramos. Suceden muchas cosas. Adorar es un momento o es ese espacio, ese momento específico, tiempo específico donde nos acercamos a Dios. No solo es cantar, sino en realidad es la actitud de nuestro corazón y cómo lo hacemos, cómo nos acercamos delante de Él. Y una de las cosas que suceden es que nuestro corazón se rinde ante el Señor. Quiero iniciar con una cita que será la base sobre la cual vamos a construir este tema hermoso, y es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Acompáñenme con la lectura y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El escritor, el apóstol Pablo, hace un llamado a la conciencia, nos motiva y nos está exhortando de esta manera tan hermosa. Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por favor pongan atención a lo que les voy a decir, se los ruego. Les estoy pidiendo que tomen un tiempo de analizar lo que les voy a decir, porque los quiero exhortar, los quiero motivar para que ahora hagan esto delante del Señor por las misericordias de Dios. No se los pido en mi nombre o porque yo quiero que respondan a lo que yo digo, sino al contrario, quiero que respondamos de una manera correcta delante de Dios. Por eso se los ruego. Presten atención a esto, y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando adoramos a Dios, nos estamos presentando delante de Él como un sacrificio vivo. Estamos presentando todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo aquello que está en nosotros, en nuestro corazón. Desde las cosas buenas y todo aquello que nos puede enorgullecer, hasta aquellas cosas que son nuestra debilidad y que tal vez no estamos tan orgullosos, pero todo lo entregamos y lo presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo, entendiendo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto me llama la atención y necesitamos resaltarlo, porque dice es vuestro culto racional, racional. Tiene sentido lo que estamos haciendo. No es que estemos actuando como robots, solo imitando a alguien más o tratando de seguir la instrucción que alguien más dio. No, hay una razón. Hay un sentido del por qué hacemos las cosas, de por qué presentarnos delante de Dios como un sacrificio. Y es que cuando hablamos de altar, estamos hablando de un lugar de sacrificios. Entonces, mi adoración, mi correcta adoración me lleva al altar de Dios, para que yo pueda presentarme como un sacrificio vivo delante de Él. Esa es la puerta que se abre. Esa es la dimensión a la que yo puedo accesar, al altar de Dios, donde yo mismo soy ese sacrificio vivo. Pero un altar significa el lugar de sacrificio, y ese propósito, el propósito del altar es establecer y mantener la relación entre Dios y nosotros. En el Antiguo Testamento se había establecido un lugar físico, y
Y Dios había dicho específicamente para el pueblo dónde debían adorar y cómo debían hacerlo y todo el protocolo y las reglas que se debían seguir para que Dios pudiera sentirse o pudiera aceptar ese sacrificio que se estaba ofreciendo en el altar. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Habla de este altar y dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Allí Dios está hablando y dando la instrucción específica al pueblo y les pide que haya un lugar específico, haya un altar físico donde ellos puedan presentar las ofrendas. Antes debían presentar un altar para que sus pecados fueran perdonados. Había que hacer otro tipo de altar, otro protocolo con otro animal para que pudieran presentarlo como un sacrificio en acción de gracias, ofrendas quemadas y demás ofrendas que se habían establecido de parte de Dios hacia el pueblo. Sin embargo, trayendo toda esta figura a nuestra actualidad, el apóstol Pablo lo que nos dice es: ruego que presentéis vuestros cuerpos. Ya no presentamos animales, ya no presentamos algo externo, sino ahora presentamos nuestra vida y todo lo que somos. Cuando estamos adorando, lo que estamos haciendo es llevar nuestra vida, presentando nuestra vida delante de Dios como ese sacrificio, y lo describe el apóstol Pablo: sacrificio vivo, santo y agradable. Ahora debemos mencionar y entender que como es vuestro culto racional, como lo estamos haciendo con la conciencia, con el sentido, con el raciocinio, ¿verdad? Con el objetivo, no solo adorar por adorar, como a ver si a Dios le gusta o a ver si de repente Dios lo recibe. No, estamos entendidos y estamos esforzándonos. Si nos vamos a acercar a adorar a Dios, tiene que tener un objetivo, y el objetivo será que Dios lo acepte como una ofrenda agradable delante de Él. Entonces nos vamos a esforzar de la manera correcta, que este sacrificio sea un sacrificio vivo, donde yo estoy consciente de lo que estoy rindiendo delante del Señor. Lo mencionaba hace unos minutos: no solo las cosas buenas y aquellas cosas que hice bien, sino aquellas cosas que también he hecho mal, para que delante del Señor yo pueda ser purificado y que todo aquello que no pertenece a una vida en el Espíritu pueda ser quemado, que pueda ser consumido en el altar. Ese es el objetivo, que podamos rendir nuestras vidas, y mientras estamos en el altar, todo aquello que pertenece al Padre, todo aquello que pertenece a lo eterno, que está en nuestro corazón, prevalecerá, permanecerá. Pero todo aquello que no pertenece a la vida de Cristo en nosotros, todo aquello que no pertenece a una vida en el Espíritu, todos aquellos frutos de la carne puestos en el altar deben consumirse, deben desaparecer, porque los estamos rindiendo. Así que no podemos pensar que porque hemos actuado mal o porque hay pecado en nosotros no podemos acercarnos a Dios. Al contrario, debemos correr hacia el altar para que en el altar sean quemados, sean consumidos nuestros actos, nuestro pasado, nuestro pecado, que no nos sirve de nada portarlo, no nos sirve de nada andar con él. Sería una carga más que no necesitamos llevar. Pero si vamos al altar conscientes de lo que somos y de lo que estamos entregando, pues en sus manos ponemos nuestra vida para que Él nos purifique, para que limpie todo lo que tenga que limpiar, para que consuma todo lo que tiene que ser consumido, que no pertenece a una vida en el Espíritu. Entonces será un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Agradable porque cuando somos y tenemos la actitud correcta delante de Dios, somos humildes, reconociendo nuestro estado, reconociendo todo aquello que debemos entregar, entonces Dios se glorifica. Para Dios es agradable porque nos estamos rindiendo ante su voluntad.
Vea cómo sigue el versículo. Dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, para que sean transformados, sea una renovación de nuestro entendimiento. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entenderemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas cada vez que nos acerquemos como un sacrificio vivo delante de Él. Cada vez que adoramos a Dios y rendimos nuestra vida, nos acercamos a Él. Él consume todo lo que debe consumir, que no pertenece a la vida en el Espíritu. Y esto hace que se renueve nuestra mente, y cuando somos renovados en nuestro entendimiento, entonces empezamos a tener la capacidad de entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas, porque mientras no nos rendimos, no sabremos qué es lo que Dios espera de nosotros, porque vamos a anteponer siempre lo que nosotros queremos hacer, lo que mi mente desea, lo que mi corazón desea y hacia dónde me están llevando mis deseos y pensamientos. Y si mis pensamientos y deseos no provienen de una vida en el Espíritu, entonces estoy en peligro y me estoy alejando de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero cuando vengo a su altar en adoración y soy ese sacrificio vivo delante de Él, algo maravilloso sucede. Hasta mi pensamiento y mi entendimiento es renovado por su Espíritu, y entonces ahí ya puedo ver y entender con claridad la buena voluntad de Dios para mi vida. Entonces desecho todo aquello que no pertenece o que no está alineado a la voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios, agradable y sobre todo perfecta. Y a veces nos cuesta entenderlo, pero porque no tenemos una vida correcta de adoración. Ve cuál es la importancia, cuán importante es que adoremos a Dios, pero que lo hagamos, dice, es vuestro culto racional, que lo hagamos con el entendimiento, con un objetivo claro, no solo por hacer las cosas, sino llegando a Dios, entendiendo que algo va a suceder cuando yo me estoy rindiendo ante Él. Iglesia, este es el tiempo de rendirnos a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos querido entender la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos estado insistiendo en que Dios nos hable y nos diga cómo? Pero ¿sabe algo? Mientras no nos acerquemos al altar de Dios para que se consuma todo lo que no pertenece a la vida del Espíritu, será muy difícil que nuestra mente pueda entender la buena voluntad de Dios para nosotros. Es necesario, es vital, es súper importante. Por eso el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios, hagan lo que hagan, no dejen de acercarse a Dios como un sacrificio vivo, porque esto les va a cambiar la manera de pensar. Háganlo bien, rindan todo lo que tengan que rendir en la adoración, en obediencia, en sacrificio vivo delante de Dios, y entonces algo poderoso va a suceder. Van a lograr comprender su buena voluntad. Y entonces nuestra vida empezará a responder a la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser dirigidos y estar alineados a la voluntad de Dios? Pero necesitamos adorar. En otras palabras, necesitamos rendirnos. Todos los días de nuestra vida, la adoración no solo es cuando venimos a la iglesia o cuando tenemos un tiempo con la música y el piano y demás. No, nuestra vida de adoración debe ser un estilo de vida, una adoración, un estilo de vida, algo que yo practico a diario. Es decir, nos rendimos todos los días a Dios, delante de Dios. Y esta actitud de adoración correcta nos abre puertas, porque nos hace llegar hasta el altar de Dios, donde sucede algo poderoso, donde somos purificados, donde se consume todo aquello que no pertenece a la vida del Espíritu. Y se lo he dicho varias veces para que no se le olvide y que podamos retenerlo. En el altar de Dios, todo lo que pertenece a Dios permanece, todo lo eterno, todo lo que pertenece a la vida en el Espíritu permanece, no se consume. Permanece, pero todo aquello que no pertenece a la vida en el Espíritu, sino que responde a la concupiscencia de nuestro corazón, todo aquello que responde a una vida en la carne, a los frutos de la carne, van a ser consumidos porque los estamos rindiendo ante el Señor.
Y entonces empezaremos a ver los cambios, empezaremos a ver cómo somos transformados, cómo somos renovados en nuestro entendimiento y nos alineamos a la voluntad de Dios. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir, que la puerta que se abre por medio de nuestra adoración es el altar de Dios, y allí conocemos su voluntad, su buena voluntad, agradable y perfecta. En el altar nos consagramos. Cuando hablamos y decimos esta palabra consagrar, estamos diciendo que nos dedicamos a Dios y decimos: Señor, yo me separo de todo aquello que no pertenece a la vida en el Espíritu y me consagro, me dedico solo para ti. Soy exclusivo para ti, para vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Eso es consagrarnos, eso es dedicarnos a Dios. Eso lo hacemos en el altar, pero debemos hacerlo todos los días de nuestra vida. No podemos pretender que porque yo lo hice el domingo, lo hice el jueves, lo hice X día, yo no necesito rendirme más. No. Estaríamos equivocados, estaríamos creyendo que ya logramos estar en una posición correcta, pero iglesia, realmente no podemos bajar la guardia, no podemos pretender que ya lo alcanzamos todo, no podemos pretender que nuestra vida ya responde correctamente delante de Dios. Y yo sé muy bien que cada uno de nosotros en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, sabemos qué cosas todavía nos hacen falta. Entonces corramos al altar de Dios por medio de la oración, que se abra esa puerta y podamos accesar al altar de Dios para que Dios trabaje en nosotros y que consuma todo aquello que debe consumir, que tú sabes y que yo sé que necesitamos entregar en el altar. Es la única manera, no hay otra salida, no hay otra forma de poder solucionar este problema interno. Su palabra dice que somos tentados por la concupiscencia de nuestro corazón. No es por la de mi hermano, no es porque Dios me mande pruebas o tentaciones, es la concupiscencia que hay en mi corazón la que produce, la que me lleva a la tentación. Entonces debo rendir mi corazón, debo rendir toda esa concupiscencia, ese pecado. Todo lo que está en mi corazón, debo rendirlo en el altar de Dios. Y la adoración me lleva a ese altar maravilloso. Hebreos capítulo 13 y versículo 15 dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En este versículo podemos respaldar que debemos ofrecer delante de Dios todo el tiempo, siempre, sacrificio de alabanza, siempre, un sacrificio vivo delante del Señor, todos los días, en cada momento, en cada instante, nosotros estar conscientes que nos presentamos y que debemos presentarnos a Dios. No dejemos un solo día sin presentarnos delante de Él, porque entonces detenemos la obra, detenemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Al contrario, vayamos con gozo, acerquémonos delante de Él, no con miedo, porque no está esperando para acusarnos o señalarnos o condenarnos. Al contrario, Dios siempre está esperando para continuar su obra y perfeccionar su obra en nosotros. Pero esto será tan difícil mientras nosotros no nos acerquemos a Él. Pero veremos la transformación y veremos cómo se va a acelerar el proceso a medida que nosotros nos acerquemos a Dios para ser trabajados, entrar a ese taller maravilloso del Señor, del Padre, donde trabaja con nosotros, nos está moldeando y haciéndonos cada vez más a su imagen, y que la vida de Cristo pueda crecer en nosotros y sobre todo se manifieste para que todos puedan verlo. Pero todo inicia con entender qué hacemos o qué significa realmente nuestra adoración. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que provoca nuestra adoración? Y hoy entendemos que nuestra adoración lo que provoca es que se abra esa puerta para que accesemos, para que entremos al altar de Dios y presentarnos delante de Él como sacrificios vivos, sobre todo agradable.
que Dios pueda respirar ese aroma delicioso, que disfrute, porque es agradable. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, el apóstol Pedro lo escribe de esta manera y hace esta invitación a todos los creyentes. Le dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí viene el objetivo. ¿Para qué ser edificados como casa espiritual? ¿Para qué ser edificados como sacerdocio santo? Dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, para que ofrezcamos delante de Dios sacrificios espirituales. Esta es la invitación, es la forma de escribirlo del apóstol Pedro, pero nos llevan al mismo punto donde nuestra vida debe ser presentada delante de Dios, porque dice: vosotros también como piedras vivas. ¿Con qué se elaboraban los altares? Con piedras. Entonces ustedes como piedras vivas, el apóstol Pablo dice, como sacrificio vivo, ser edificados. Hay una construcción, hay una edificación que se está haciendo como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Pablo dice sacrificio agradable delante de Dios, y el apóstol Pedro dice sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Ambos apóstoles, apóstol Pablo, apóstol Pedro, nos invitan y nos hacen esta aclaración y nos dejan bien claro qué es lo que Dios espera de nosotros para que pueda trabajar en nosotros, y es que nos acerquemos, que adoremos y que entendamos que mientras adoramos se apertura esta puerta, se abre esta puerta, se apertura esta opción, esta oportunidad de accesar al altar de Dios, para que en el altar de Dios se consuma todo. Y es que para que nosotros resultemos ser agradables delante de Dios, primero se debe consumir todo. Mientras no se consuma, mientras no se resuelva el problema del corazón, será muy difícil, será imposible agradar a Dios. Pero ¿no le parece interesante que Dios es tan hermoso y tan grande y tanta es su misericordia que Él se encarga de hacer todo el proceso? Nosotros solo tenemos que acercarnos, humillarnos delante de Él, rendir nuestras vidas y dejar que Él trabaje, porque Él se encarga de hacer todo. Es más, dice que Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Ni siquiera nace en nosotros el deseo, sino que es Dios poniendo el querer y el hacer en nosotros para que vayamos, nos acerquemos, y mientras nos acercamos, mientras estamos llegando a su altar, Él se encarga de limpiar, de purificar, de consumir todo lo que no sirve, y luego ya queda nuestro corazón puro. Y allí somos aceptables delante de Él, pero Él lo hace todo. Él se encarga de todo. Si nuestro corazón no es recto, si nuestro corazón no está alineado a su voluntad, de nada nos sirve acercarnos, de nada nos sirve traer ofrendas, de nada nos serviría. Pero quiero aclarar algo: el hecho de que nuestro corazón hoy no sea recto no quiere decir que no me pueda acercar. Es que yo necesito tener la actitud correcta de reconocer y arrepentirme por estos errores, para que Dios en su misericordia me pueda limpiar y entonces ser agradable. El problema es cuando no estoy dispuesto a rendir. Entonces ahí sí es inútil acercarme al altar de Dios, porque no estoy dispuesto. Entonces no puedo ser grato, no puedo ser agradable delante de Dios. Cuando pretendo acercarme, pero no estoy dispuesto a darle nada de lo que soy. Cuando pretendo acercarme a Dios para que Él se sienta agradable, o se sienta agradado es la palabra, para que Él se sienta agradado de lo que estoy haciendo, pero no estoy dispuesto a rendir ni a cambiar, y mucho menos a que mi forma de pensar sea renovada, porque no quiero y no me interesa saber cuál es su voluntad. Porque si estuviera dispuesto a conocer su voluntad y hacer su voluntad, yo rindo todo lo que tenga que rendir. Ahora, esto sucede inconscientemente.
Señor, yo te adoro, yo te exalto, aquí está todo lo que soy y demás, pero de esta parte que yo no quiero cambiar, déjamela por aquí. Yo no pretendo perdonar a aquel. Me ha hecho mucho daño y yo te voy a adorar, Señor, yo te voy a exaltar, pero no voy a perdonar a aquel. No estamos dispuestos, no estamos rindiendo nuestra voluntad, entonces no funciona. Vuelvo y repito, la única manera en que nosotros podemos ser gratos delante de Dios es cuando rendimos todo, porque entonces Él se encarga y sí puede trabajar en nosotros. Pero cuando limitamos la obra de Dios en nuestras vidas, definitivamente no podemos ser gratos. No podemos llegar a ser ese olor grato, agradable delante de Dios. Iglesia, tenemos que rendirnos por completo. La ofrenda de Caín no fue agradable. El resultado de la actitud de Caín no fue grata delante de Dios, no fue acepta delante de Dios. Ni siquiera se trataba de la ofrenda, ¿no? Siempre creo yo que se ha tratado de ver cuál fue el error, si hubiera llevado un cabrito, si hubiera llevado otro tipo de frutas, pero no, o verduras, ¿verdad? Pero no se trataba de la ofrenda física, se trataba de que la actitud del corazón no era la correcta. Es más, si usted lee la palabra, allí ni siquiera se habían establecido las instrucciones, no se habían establecido los pasos que Dios quería que cada uno tuviera para las ofrendas. Es hasta el Éxodo, es mucho tiempo después, hasta el tiempo de Moisés, donde Dios empieza a decir: yo quiero esto, y lo vas a hacer así, lo vas a hacer a este horario, de esta forma. Pero en este tiempo de Abel y de Caín, no había algo establecido. Básicamente ellos ofrecieron delante de Dios. Sin embargo, la actitud fue la que determinó el resultado. La ofrenda de Caín no fue agradable porque su corazón no era recto delante de Dios. Su corazón no tenía la actitud correcta, solo ofrendó por ofrendar. Pero no le sirvió de nada. Se manifestó lo que había en su corazón, no era recto. Incluso Jesús hace mención de esto. En algún momento dice, y cuando está enseñando, dice: mire, si alguno tuviera el problema con su hermano, antes de venir y presentar una ofrenda, antes de venir y tratar de agradar a Dios, vaya y resuelva lo que tiene que resolver. Eso significa rendir nuestra voluntad para que su voluntad sea establecida en nosotros. Eso lo encontramos en Mateo 5, 23 y 24. La historia donde Jesús está enseñando y dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Algo sucede en el altar. En el altar se nos abren los ojos. ¿Por qué? Porque se está renovando nuestro entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios. Y allí en el altar entonces entendemos: yo tengo cosas pendientes, necesito resolver esto, necesito resolver aquello, para que entonces Dios me vea con agrado. A eso se refiere. Mientras no nos acerquemos al altar, no podrá ser renovada nuestra mente y no nos vamos a dar cuenta de las cosas que necesitamos resolver. Por eso necesitamos ir al altar. No le huyamos al altar, al contrario, corramos confiadamente, porque allí algo poderoso empieza a suceder. Nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento es renovado para conocer la buena voluntad de Dios. Y sobre todo que se establezca en nosotros, para que entonces logremos ser gratos delante de Dios. Entonces concluimos: el altar es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Es el lugar donde entregamos nuestra vida, no las cosas externas, como en la antigüedad que se entregaban animales y se presentaban animales y esos sacrificios. No, ahora es nuestra vida la que se presenta. Tal y como somos, no podemos mentir, no podemos llevar nada oculto. Vamos tal y como somos, con todo y todo. Llevamos nuestra alabanza,
presentamos nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, para dedicarnos a Él, para que en ese acto de adoración donde se me permite llegar a su altar sea consumido todo, donde rendimos todo lo que somos. Hacemos morir el orgullo, hacemos morir la envidia, hacemos morir la falta de perdón, hacemos morir toda amargura que haya podido estar en nuestro corazón, toda envidia y todo aquello que pertenece a la carne. Allí es consumido. Quiero invitarte para que en los próximos días busquemos a Dios con todo nuestro corazón, adoremos a Dios y entonces podamos accesar a esa puerta que se abre, que es llegar hasta su altar, para que Dios trabaje en nuestro corazón, en todo lo que hay en nuestro interior. Cuánto lo necesitamos. No hay otra forma, no hay otra manera de poder hacerlo. En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. No tenemos ni idea cómo esto funciona, no tenemos ni idea de cómo poder limpiarnos, autolimpiarnos. No lo podríamos hacer jamás. No tenemos esa capacidad, pero Dios sí tiene la capacidad. Y Dios te quiere limpiar, Dios me quiere limpiar, Dios quiere consumir todo lo que hay en nuestro interior, pero necesitamos ir. Él no nos obliga, nunca nos ha obligado ni nos va a obligar. Pero debemos nosotros poner de nuestra parte y decirle: Señor, aquí estoy, trabaja en mí, obra en mí, perfecciona tu obra en mí. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y podamos hacer esta oración y entregar nuestra vida a Dios, entendiendo que ponemos en práctica su palabra y estamos delante de Él. Hoy se abrió esa puerta por medio de este tiempo de adoración, se ha aperturado esa puerta para que accesemos al altar de Dios. Cierre sus ojos y dígale: Señor, entrego mi vida, entrego todo lo que soy. Señor, aquí está mi corazón y necesito que trabajes en mí, que puedas consumir todo aquello que no pertenece a la vida en el espíritu, todo aquello que es de la carne, todo orgullo, toda envidia, Señor, todo pleito que yo pueda tener, Señor, toda esa falta de perdón que yo pueda tener en mi corazón, Señor, toda amargura, todo aquello que no pertenece a tu espíritu, Señor, que sea consumido, que sea perfeccionada tu obra en mí, Señor, pero no solo hoy, sino el resto de la semana, el resto del mes, que nosotros podamos acercarnos, Señor, con ese objetivo bien claro de ir delante de ti hasta llegar hasta tu altar, para que podamos nosotros rendir nuestra vida y que tú puedas trabajar en nosotros. Perfecciona tu obra en nosotros, Señor. Aquí estamos delante de ti. Haz lo que tengas que hacer, haz como tú quieras en mi vida, Señor, y que se establezca tu voluntad en mí, que se establezca tu voluntad, tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Nos despojamos de todo aquello, Señor, que nos está impidiendo avanzar. Nos despojamos y que sea consumido en tu altar, Señor, para que podamos ser un olor grato delante de ti. En tus manos estamos y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.